que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, y tu ley en mí vivir pueda grabar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí, quiero ser tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí, quiero ser tu voluntad. Jesucristo mora en mí, quiero hacer tu voluntad. Nos alegra verles en esta noche otra vez. Bienvenidos. Queremos recordarles que durante esta semana continuaremos nuestro tema que ustedes han titulado Colombia Vive, y queremos hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos estudiando ayer sobre el silencio de la cruz. Y quisiera invitarle para que usted abra conmigo la Biblia y busquemos allí en el libro del profeta Isaías y leamos el capítulo número 1, el versículo 17 y 18. La Biblia dice allí: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Eso es lo que la Biblia llama justificación. Es ser declarado justo sin merecerlo. Dice una autora que Cristo sufrió la muerte nuestra para que nosotros pudiéramos tener la vida suya, y que Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados, para que por su trato y como fue Él tratado, nosotros seamos tratados como Él mereció ser tratado. El siguiente pasaje al cual quiero llevarle está allí en el libro de Zacarías, el capítulo 3. Hay personas que le están ayudando allí a encontrar en la Biblia, o usted puede acercarse a alguien quien tiene la escritura para leer juntos. Y leamos entonces allí Zacarías, el capítulo número 3, los versículos del 1 en adelante. Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Versículo 2: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio?
Eso es lo que la Biblia llama cuando Dios mete sus manos en el fuego, como Jesús lo hizo al venir a meterse en este mundo lleno de pecado y de dolor para dar su vida y sacar a todos los que quisieran recibirle por su gracia y voluntad. Y dice entonces el versículo: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Eso es lo que la Biblia llama justificación, el cambio de nuestra naturaleza anterior por una nueva. La persona empieza a perder interés por las cosas que antes amaba y disfrutaba hacer. Y ahora empieza a dejar de hablar palabras sucias, a dejar de tener planes antiguos tras el vicio y la maldad o tras otras cosas que le apartaban de Dios. Ahora empieza a andar en los caminos del cielo. Leamos el último texto en Romanos, el capítulo 5, el versículo 1. La carta a los Romanos, el capítulo 5, el versículo 1. La Biblia dice allí: justificados pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacerle una pregunta. Si usted muriera en esta noche, ¿estaría segura de su salvación? Si usted muriera en esta noche, ¿estaría seguro o segura de su salvación? Dice la Biblia que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, las Escrituras nos dicen que esta paz de la cual la Biblia habla es una paz interna que sobrepuja todo entendimiento, dice el apóstol Pablo. Y ayer oramos para que cada uno de nosotros disfrutara de la presencia de Jesucristo en nuestro corazón. Y esperamos que así sea para usted, y esperamos que pueda ser una realidad en su vida, porque la Biblia dice allí en Juan que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos e hijas de Dios. Bienvenido al tema de esta tarde. El tema importante es el de mañana en la noche. El tema se titula Más allá de los ovnis. Es un tema interesante, le va a ayudar muchísimo en tener ideas sobre las cosas que están ocurriendo en nuestro mundo hoy. El tema de hoy lleva por título lo que el Espíritu Santo puede hacer y quiere hacer por usted. Y una vez más quisiera suplicarle allí donde usted está, sentada, sentado, disfrutemos de unos momentos de silencio mientras que oramos nuevamente para que el Señor se manifieste en esta reunión. Querido Señor, otra vez deseamos suplicar tu compañía. Insistimos en que nos acompañes, en que nos lleves hasta tu presencia, en que nos enseñes tu palabra, y por la gracia y el poder de Jesucristo, mediante el divino Espíritu, podamos, Señor, hacer tu voluntad. Amado Padre, para que nuestro corazón pueda ser bendecido y nuestra mente llena de sabiduría en esta hora, oramos que el Espíritu Santo visite esta reunión y nos dé gracia y bendición a todos. En Cristo nuestro Salvador lo pedimos. Amén. Amén. Gracias. La mayoría de ustedes ha estado relacionado o relacionada alguna vez con el desierto. Y hace muchos siglos atrás,
había un famoso guía muy buscado en Arabia por la habilidad para guiar las caravanas a través del desierto. Y sabe, es interesante que en el desierto ocurren muchas cosas. Hay enormes tormentas de arena que se levantan y tapan en pocos minutos un vehículo, una carpa, y los animales y las personas huyen para huir de esos famosos vientos del desierto. Pero este árabe era algo especial. Él lograba guiar, dirigir a la caravana. Siempre llegaba a su destino, no se perdían, no se extraviaban. Y alguien quiso saber el secreto del éxito de este guía árabe y descubrió que cuando llegaban a una parte del desierto donde era difícil saber en qué dirección seguir, el guía árabe tomaba allí de su zurrón, de su bolsa, tomaba una palomita torcaz. La palomita tenía en su patita un anillo, y del anillo salía un fino hilo de seda que llegaba hasta la muñeca del guía, donde había una pulsera. Y entonces el guía levantaba su brazo y la paloma empezaba a volar y señalaba hacia la dirección, hacia la casa donde el guía vivía, y de allí se orientaba. Eso es lo que la Biblia nos llama a pensar sobre el Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad. Estuvo envuelta en la creación del mundo, y la Biblia dice que tendrá una parte importantísima en relación al fin del tiempo. Vamos a analizar algunas cosas que el Espíritu Santo hace, así que le invito a abrir su Biblia y leer conmigo allí algunos pasajes. Vamos al Evangelio según San Juan, el capítulo número 16. ¿Sirve o no sirve? Tenía un amigo en el Brasil que estaba dando una serie de reuniones y le pasó el mismo problema, y habían dos niños puestos ahí en la plataforma, estaban cercanos, y entonces resulta que empezó a tener problemas con el micrófono. Dichosamente yo todavía me oigo, pero mi amigo no se veía, y entonces no funcionaba y no se oía. Y el par de chicos, gracias, estaban ahí, y uno al otro le hizo así con el codo y le dijo: ¿ves? Yo te lo dije, él es eléctrico, solo sirve cuando lo conectan. Ok, vamos a leer San Juan, el capítulo 16. Vamos a leer el verso 8. Dice allí, leamos desde el verso 7. Pero yo os digo la verdad. Ahora, ¿qué es verdad en la Biblia? ¿Qué es verdad en la Biblia? Es muy importante tener este concepto antes de pasar a estudiar esta tremenda profecía del Apocalipsis que se llama el sellamiento. Hoy vamos a tomarnos un poquito más del tiempo que está ajustado en mi reloj. Así que de mañana en adelante tendremos más tiempo para predicar y menos tiempo para los preámbulos. Y podremos entonces tener más oportunidad de escudriñar allí un poco más de la Biblia. Vamos a mirar qué es verdad en la Escritura. Vamos allí a Juan capítulo 17, versículo 17. San Juan el capítulo 17, versículo 17. Dice: santifícalos en qué cosa, en tu verdad. ¿Y qué cosa es la verdad? Tu palabra es la verdad. La segunda cosa que en la Biblia es verdad es una persona. Y leamos allí en Juan 14, versículo 6. San Juan capítulo 14, versículo 6.
Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que en la Sagrada Escritura ya vamos viendo dos cosas que son verdad: Jesucristo y su palabra. Hay una más antes de entrar a la sección del Espíritu. Vamos al libro de los Salmos. El libro de los Salmos, y vamos a avanzar allí al Salmo número 119. El Salmo número 119, y vamos a leer entonces el versículo 142. Salmo 119, versículo 142. Dice: tu justicia es justicia eterna. ¿Y qué? Y tu ley es la verdad. Así que en la economía del cielo hay tres cosas que forman una triada, un triángulo. Jesucristo es la verdad, su palabra es la verdad y su ley es la verdad. Ahora, volviendo a San Juan, el capítulo 16. San Juan, el capítulo 16. Veamos ahora entonces la parte restante del verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Esa es la primera obra del Espíritu. Antes de producir alegría al corazón, antes de traer paz al alma, antes de traer éxito espiritual en la vida, el Espíritu Santo es un cirujano que abre la parte donde está el mal, la llaga del pecado que estorba el crecimiento cristiano. Y como un cirujano abre allí esa parte y muestra nuestra maldad, la revela ante nosotros. Y eso duele, eso molesta, eso incomoda, porque el ser humano es orgulloso, es soberbio y no le gusta verse humillado ni acosado por la realidad de lo que es. Pero la Biblia claramente explica que la primera obra del Espíritu a fin de traer felicidad al ser humano es convencer de pecado. Déjeme explicárselo de esta forma. En la ciudad de Nueva York, un grupo de barberos quiso hacer algo bien por algún miembro de la comunidad y decidieron ir a buscar a una de esas personas que vivía en alguna parte de los guetos del área marginal de esa ciudad y que estaba en medio de 2 edificios, viviendo allí entre los basureros, y que era precisamente una persona bebiendo alcohol. Empezaron a buscar y encontraron a uno. Llamó por el celular, trajeron un vehículo y entonces lo metieron allí en la parte de atrás del carro. Uno de ellos llamó por teléfono a la barbería, eran varios barberos, y dijeron: Larry, ya lo tenemos, lo estamos llevando, tienes que preparar allí el baño, el jacuzzi, calentar bien eso y echarle toda clase de detergentes porque hay que arreglar esto. Entonces lo llevaron y lo metieron allí. Cuando lo metieron, el agua empezó a cambiar de colores. El hombre estaba todavía bajo los efectos del alcohol, él no podía entender, pero lo estaban limpiando, lo arreglaron, le cortaron bien el cabello, le arreglaron todo y le pusieron un ropaje adecuado. Se tomaron una fotografía que salió allí en el New York Times, en el periódico este de Nueva York, que decía: y barberos cambian la imagen de un ciudadano. Y el hombre estaba bien vestido, bien arreglado, pero alguien quiso arreglar qué clase de cambio había tenido el ciudadano, y al seguirlo buscando lo fueron a encontrar en el mismo lugar de donde lo habían sacado. ¿Por qué? Porque el cambio era por fuera, pero el cambio no se había dado dentro. Y si no hay un cambio adentro, si no ocurre adentro, las cosas de afuera no podrán soportar mucho tiempo.
Así que esa es la obra del Espíritu, convencer de pecado. El versículo 8 nos dice allí: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, y una vez entonces le ofrecerá la justicia de Cristo y lo preparará para el juicio de Dios. Ahora vamos a mirar que el espejo que el Espíritu Santo usa es un espejo muy especial. Lo ha venido usando desde el inicio del mundo. Y quiero invitarle a abrir la Biblia en el libro del Génesis, el capítulo número 6. El libro del Génesis, el capítulo número 6. La palabra de Dios nos dice allí los versículos 1 hasta el 3. Vamos a leerlo juntos. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esta es la primera vez en la Biblia que se registra una profecía de tiempo. Es la primera vez que se habla del límite que Dios le daría a la humanidad antediluviana para enmendar sus caminos. Pero este es el primer punto que la Biblia nos da para entender el destino del futuro de este planeta. Dice que el Espíritu de Dios no contiende para siempre ni con los individuos, ni con las naciones, ni con los imperios, ni con el planeta general. Dios tiene un límite para todas las cosas, y a su tiempo y a su hora Él va a intervenir en los asuntos de este planeta Tierra. Y en esta noche vamos a examinar ese proceso que se va a dar antes de la venida del Señor Jesús al mundo. Y le invito para que me acompañe allí en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 7, los versículos del 1 hasta el 3. Abra conmigo la Biblia en Apocalipsis, el capítulo 7, los versículos desde el 1 hasta el 3. Dice: después de esto miré a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. La Biblia nos está diciendo aquí que este es un fenómeno de orden mundial que afectará las 4 esquinas del mundo. El profeta Jeremías dice que el mal, la descomposición del planeta irá de nación en nación. Hay muchas cosas que veremos en esta semana que le ayudarán a usted a observar lo importante de acercarse más a Dios y de vivir para Él. Pero la Biblia nos dice aquí que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Los vientos en la Biblia son un símbolo de conflictos, de naciones en dificultades, de las fuerzas políticas y el mundo en general sumergido en problemas de distinto orden. El Señor Jesús dice que antes de la venida de Jesús al mundo, el planeta estaría envuelto en muchas confusiones y dificultades. Pero dice la Biblia aquí que él vio, Juan en el verso 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Este ángel aparece antes que Jesús venga a la tierra, y este ángel trae un mensaje para preparar al planeta para la última oportunidad que éste ha de tener antes de la venida de Cristo a la tierra. Ahora, las escrituras hablan de la segunda venida de Jesús. El credo católico también dice que desde allí vendrá para juzgar a vivos y a muertos. La Biblia menciona más de 1000 veces la venida de Jesús en palabras de referencia, en textos relacionados a y en forma directa. Pero la Biblia también dice que este ángel tenía el sello del Dios vivo y viene de donde sale el sol.
Ahora, la Biblia habla por claves, amigos, y nos dice acerca de varias cosas en relación al retorno, al regreso de Jesús. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, dice la palabra de Dios que así como el relámpago sale del oriente hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que desde el este, de donde sale el sol, la Biblia dice que es un símbolo del lugar de donde vendrá Jesús. Pero la Escritura concentra la idea diciendo que este ángel tiene el sello del Dios vivo. Y entonces la Escritura nos dice que clama a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios en sus frentes. Y ahora entonces vamos a analizar un poquito esto del trabajo del Espíritu Santo en el corazón de las personas. Y vamos a abrir la palabra de Dios allí en el libro de Efesios, en el capítulo 4, el versículo número 30. Efesios, el capítulo número 4, el versículo número 30. La palabra de Dios nos dice allí lo siguiente. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis. Contristar significa alejar, significa rechazar, significa negar. Este es el único pecado en la Biblia que no tiene perdón. De todos los pecados que en la Biblia se registran, este es el único que no tiene perdón. Contristar al Espíritu significa perder la salvación, significa estar fuera de las promesas de Dios. Y entonces dice la Escritura: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis ¿qué? Sellados para el día de la redención. Ya vamos viendo varios procesos en el sellamiento. Lo primero que observamos es que Jesús en su palabra nos dice que antes que Cristo regrese a la tierra y que todas las calamidades del mundo desemboquen en una situación conflictiva en gran grado, la Biblia nos dice que se va a producir algo extraordinario. Dice que el Espíritu Santo va a intervenir con el sello del Dios vivo. Ahora, ¿cuál es ese sello? ¿Cómo es que el Espíritu de Dios maneja el sellamiento? Bien, en el Antiguo Testamento se nos habla de algunas cosas interesantes que el pueblo hebreo también sufrió cuando hubo rebeldía en Israel contra los caminos de Dios. Pero concentrémonos ahora en algunas partes de la Biblia antes de ir allí. Vamos al libro de Hebreos, el capítulo 10, el versículo número 15. El libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos, el capítulo número 10, el versículo número 15. Dice la Biblia allí en el verso 15 del capítulo 10 de Hebreos: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Eso es algo muy importante. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajaron juntos en la inspiración, en la revelación, en la iluminación de la Biblia. Ellos no se contradicen el uno al otro. Lo que Pablo escribió siglos después de Jeremías fue lo mismo que Jeremías habló mucho tiempo después de que ya Moisés hubiese muerto. Así que la Biblia nos dice allí, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, ¿qué cosa? Las escribiré. El proceso del sellamiento, amigos, tiene que ver con la reproducción del carácter de Cristo en el corazón. Ayer leímos varias cosas sobre el carácter de Jesús.
Y allí en Corintios 3, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, dijimos que el amor no es envidioso, no es jactancioso, no busca lo suyo, no es egoísta, no piensa el mal, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y eso es un símbolo entonces del carácter de Cristo reproduciéndose en el amor. Y aquí la Biblia nos habla de lo mismo. Nos dice que el Espíritu Santo usa un sello en el corazón de la vida humana, y ese sello es su santa ley. Pero tal vez usted me pueda decir a mí, pero pastor, los mandamientos fueron escritos en tablas de piedra. Y al ser escritos en tablas de piedra es algo un poco diferente. Éxodo 31:18 dice: y dio a Moisés 2 tablas del testimonio escritas con el dedo de Dios. Pero Dios no solamente escribe en piedra. La Biblia nos dice que Él también ha escrito en las tablas de una pared allí en una fiesta en Babilonia. Y la Escritura nos dice allí en el libro del profeta Daniel que Dios escribió con su propio dedo en un juicio. Jesús también se agachó en el polvo de la tierra y escribió los pecados de los hombres en el polvo para hablar de su sabiduría. Pero Dios escribe en la mente de las personas por medio del Espíritu Santo su carácter, su ley. Le invito para que me acompañe allí a 2 Corintios, el capítulo 3. La segunda carta a los Corintios, el capítulo número 3. Y dice la palabra de Dios allí, en esa segunda carta a los Corintios, el capítulo número 3, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así que lo que el Espíritu Santo desea es escribir en su corazón el carácter de Cristo expresado en los 10 mandamientos de su ley. Y sabe, esto es algo tan importante porque un mundo sin ley es un mundo que se aproxima a la destrucción. Las Sagradas Escrituras nos hablan de varias profecías que tienen que ver con relación a este tremendo incidente. Le invito para que abra su Biblia otra vez conmigo y vamos al libro de Isaías, el capítulo 8. Y allí en el libro de Isaías, el capítulo 8, vamos a leer el versículo número 16. Dice allí Isaías capítulo 8, versículo 16. Veamos desde el verso 15 en realidad. Dice el texto: y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Pero el verso 16 dice: ata el testimonio, sella la ley entre quienes, entre mis discípulos. O sea que lo que el Espíritu Santo hace es reproducir en la mente el carácter de Cristo por medio de los 10 mandamientos. Ahora, tenemos la oportunidad entonces de leer la santa ley de Dios en este momento y vamos al libro del Éxodo, el capítulo 20. El libro del Éxodo, el capítulo 20. Y vamos a leer los versículos que van desde el 1 hasta el 17.
Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y sabes, la Biblia nos dice que es imposible guardar los mandamientos sin que antes Cristo haya entrado en nuestro corazón. Es por eso que hablamos de tres componentes de la verdad. La palabra de Dios es verdad, la ley de Dios es verdad, pero Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y a fin de que el hombre pueda respetar su ley, primero debe de tener un encuentro personal con Él. Y a partir de ese momento, el Espíritu Santo entonces empieza a escribir el proceso del carácter de Jesús en el corazón, en la mente de esa persona. Y por eso es que Moisés está registrando aquí y está diciendo que primero sacó a Israel de la tierra de Egipto y después les dio los mandamientos. Veamos entonces el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tú sabes que hablamos un día de estos que solo en la India hay 300 millones de dioses y de diosas. Pero hoy en día no es tanto adorar un dios de madera, de piedra o de oro. Para muchos su dios es el dinero, para otros es la violencia, para otros es el sexo, para otros es la pornografía, para otros es la deshonestidad. En fin, hay muchos dioses modernos que no tienen la forma de un ídolo, sino que se expresa en los actos de la vida diaria. Y la Escritura nos dice aquí en la palabra de Dios que tampoco debemos de tomar el nombre de Dios en vano, usarlo en chistes, en burlas, en bromas, en pleitos, en enojos. Es tomar el nombre de Dios en vano. Su nombre es su carácter, es su vida, es su palabra comprometida en ayudarte y guiarte. Y el cuarto de esos mandamientos dice: acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Cerca de la casa donde vivimos, allá en los Estados Unidos, hay una universidad muy prestigiosa a nivel mundial que ustedes habrán escuchado. Se llama la Universidad de Duke University, es muy conocida. Pues bien, una serie de estudiosos hicieron algunas investigaciones estadísticas y descubrieron que Dios supo muy bien por qué puso un día de cada 7 para que el hombre hiciera un alto de sus actividades semanales. Y descubrieron que los factores de estrés, los estresores, los factores emocionales, la vida familiar, la rearmonía del matrimonio, de la familia, ciertos procesos celulares del organismo se renuevan una vez cada 7 días.
Así que Dios sabía muy bien por qué el beneficio de guardar el séptimo día iba a traer una renovación, una rearmonía familiar, una renovación emocional del individuo. Ya se han hecho pruebas en la historia de naciones que intentaron suprimir, cambiar, alargar o interrumpir el proceso semanal. Francia lo hizo durante la Revolución Francesa, Rusia lo hizo durante el comunismo, cambiando el ciclo normal regular que Dios cita en las Sagradas Escrituras para ubicarlo simplemente en factores de 3, 4, 8 más días, y no funcionó. Los estudios demostraron que los hombres sufrían trastornos psicológicos, la mente no funcionaba igual, las producciones se entorpecían, porque Dios supo muy bien cómo funcionan las cosas, y por eso Él creó este día de beneficio. Ahora, la Escritura dice que bienaventurado aquel que respeta este día, que lo pone en un sitio especial, porque podrá reprogramar mejor su vida. Estos 4 mandamientos iniciales son la primera parte de la obra que Dios hace en el corazón a través del Espíritu Santo. Esto es muy importante, ¿saben por qué? Porque a fin de que una persona pueda llevarse bien con el prójimo, primero debe llevarse bien con Dios. Y si una persona llega a conocer, amar a Dios en su contexto correcto, le va a ser más fácil llevarse bien con su prójimo. Déjeme contarle una experiencia. Una familia en cierto lugar tenía problemas con los vecinos. Ustedes saben, hay vecinos que no se llevan, no hay química, amigos, no se llevan. Y vivían allí en una zona rural de cierto país. Y entonces acostumbraban a tirarse basura a través de la tapia. Misiles van, misiles vienen, amigos. Aquello era algo terrible. Ambas familias sufrían mucho, pero cuando no se tiene un derrotero en la vida, un camino feliz, la vida está llena de hoyos en donde caemos a cada instante. Y cuando los problemas nos azotan, tratamos de resolverlos por nuestra propia fuerza. La persona que toma licor cuando tiene un problema busca el licor para resolver su situación. Alguien que practica la brujería cuando tiene un problema va a buscar la magia para creer resolver su situación. Y así sucesivamente, cada ser humano, de acuerdo al patrón de defensa que ha creado en su mente, cree que eso le va a ayudar. Y estas personas pasaban todo el tiempo en una pelea increíble, hasta que de pronto en un tiempo una de las dos familias dejó de estar en guerra, y una de los miembros de la otra familia dice: que raro que estará pasando allí, algo terrible debe estar pasando, están preparando el Big One, el ataque grande. Y empezaron a observar, pero no había ninguna aparente señal, y dijeron: algo debe estar pasando aquí. Y de repente vieron en un árbol que estaba allí dividiendo en los dos patios, había en el árbol allí una bolsa grande. Y entonces se acercaron y la bolsa se mecía allí con el viento, y ya dijeron: una bomba, amigos, esto va a ser algo tremendo, nos va a traer daños terribles. Y allí, como expertos en desarme, bajaron la bolsa y abrieron aquello, y había un pastel adentro con un mensaje. Es un pasaje de las Escrituras de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que el Espíritu Santo intenta hacer: reproducir en el corazón de la persona el carácter de Jesús. Y el Espíritu Santo lo hace a través de esos 3 procesos. Y el sellamiento consiste en reproducir en el corazón de la persona el carácter de Jesús. Y por eso es que usted ve que cuando alguien acepta al Señor, empieza a seguirle, su vida empieza a cambiar. Los sitios donde iba, las palabras que usaba, su estilo de vida empieza a tener un cambio, porque el poder de Dios transforma de adentro para afuera.
Estos 4 mandamientos son los deberes del hombre para con Dios. Son la primera parte de la tabla de la ley. Ahora, el justo, el que sigue al Señor, la Biblia llama justos a todos los que se han entregado a Jesús, no tienen problemas en seguir el consejo de Dios. El problema es que el mundo va a ser juzgado por los 10 mandamientos. Esa es la norma, el código que Dios usará para el juicio. Para convencer de pecado, el Espíritu Santo muestra nuestras rebeliones frente a un espejo. Pero hay personas que se niegan a verse en el espejo. Y entre más envejecemos, tratamos de hacer magia con el espejo. Pero quiero decirte que la Biblia utiliza la ley de Dios como un espejo para el alma. Y el problema es cuando el planeta Tierra le da la vuelta a la ley de Dios, le da la espalda a la ley de Dios y se niega a verse en el espejo de la ley. Ahora, quiero invitarte a mirar 2 textos más en esta dirección. El primero de ellos está allí en Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 4. Dice: cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Sabe? En el inglés es más claro, utiliza la palabra lawlessness, y lawlessness significa sin ley, vivir sin ley. Y entonces dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo nos quiere convencer de pecado, Él nos lleva hacia el espejo de los mandamientos. Ahora, déjeme decirle esto de una leyenda de una princesa africana. Todos le decían que era la mujer más hermosa que había en todo África. Y ella se lo creía. Hasta que finalmente pasó un mercader por allí y ofreció espejos. Y la mujer se vio en el espejo y se asustó. Pero en lugar de aceptar la realidad, quebró el espejo y dijo: esa no soy yo. Y ese es el gran problema con el ser humano. Si quieres disfrutar de la bendición de Dios, tienes que seguir el consejo del Espíritu. Y Él trabaja en ese orden. Primero te convence de pecado, después te ofrece la justicia de Cristo y finalmente te prepara para el juicio, para que salgas victorioso teniendo el carácter de Jesús por su gracia, que va reproduciendo en tu vida los 10 mandamientos en tu diario vivir. Ahora, los otros 6 mandamientos son los deberes del hombre para con su prójimo. Dice la palabra de Dios allí en el versículo 13 de Éxodo 20: no matarás. Debo decirte algo: hay gente que no mata con un arma, pero mata con sus labios. Hay hogares que se destruyen por la forma como el esposo trata a su esposa. Hay hogares que se desarman porque el amor se enfría, se congela, se hunde por el trato inmisericordia del padre y de la madre. Hay miradas que destruyen y arruinan la esperanza. Y sabes, ese es el trabajo del diablo. El diablo solamente cumple el primer proceso. Él solo convence de pecado, pero después de que te sumerge en esos sentimientos de culpa horribles, finalmente te dices: no sirves para nada, lo único que te resta es seguir así, no puedes cambiar, jamás vas a cambiar, siempre serás así. Pero Jesucristo es diferente. Él abre la herida no para dejarla abierta. Él abre la herida no para que se infecte o para que finalmente mueras allí en el quirófano del cielo. Él abre la herida solo para sacarte lo malo y poner lo bueno y puedas vivir para Él. Ahora, no matarás, no cometerás adulterio. Y este es uno de los mandamientos más quebrantados en nuestra época.
Usted lo mira por todas partes. Y esta es una profecía del tiempo del fin. San Mateo 24, allí en los versículos 20 en adelante, hasta llegando hasta el 37, el 38, dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y dice que estaban dándose en casamiento. El matrimonio ya es considerado como algo pasado. En el país donde vivo, de cada 2 personas que se casan al año, de cada 2 parejas que se casan por año, se divorcian 2. Amigos, vivimos una época muy difícil. El mundo está entrando en tremendos cambios. La gente no sabe qué hacer. Pero Dios dejó una receta fácil de 10 mandamientos que puede traer felicidad al hogar y a la familia. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así que ese es el trabajo del Espíritu Santo, reproducir el carácter de Jesús que está expresado en la Santa Ley. Si usted quiere ver cómo era Jesús en la tierra, qué hacía Él cuando andaba en este mundo, simplemente lea los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son un espejo, una fotografía del carácter real de Jesucristo. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en estos últimos días. Antes de que los sufrimientos se desborden sobre el planeta, Dios quiere apartarte a ti para lo bueno y quiere poner en tu corazón la bendición del Espíritu a través de la presencia del Espíritu trabajando en tu mente para lograr así la imagen de Jesús. Ahora, debo mencionarte 2 cosas más antes de terminar. La Biblia nos habla acerca del pecado contra el Espíritu Santo, que significa rechazar las órdenes e invitaciones de Dios. Quiero invitarte para que abras conmigo la Biblia en San Mateo, el capítulo número 12. San Mateo, el capítulo número 12. Y vamos a buscar algunos textos aquí interesantes que la Biblia encierra en relación a este terrible pecado. Y el tema de mañana, amigo, usted no se lo debe de perder. Haga lo propio para acompañarnos, para estar a nuestro lado y participar de las reuniones. Leamos entonces lo que la Biblia dice. Versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, ¿qué quiere decir eso de que no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero? ¿Y qué quiere decir que no tendrá pecado? Significa que rechazar las invitaciones de Dios que a través de su palabra Él dice, y tomar las invitaciones de Dios como poca cosa, es lo que puede llevar a una persona a la destrucción. Pero antes de eso, yo quisiera invitarte a considerar una tarjeta que tengo aquí a la mano. Vamos a entregarte una tarjeta de esas. Mientras que ustedes la están llenando o estás meditando en tu condición, yo voy a estar cantando un himno. Una vez que terminemos de cantar el himno, leemos la otra porción de las Escrituras, habrá un himno final y nos iremos a casa y vendremos mañana. Lea bien allí la tarjeta. Hay diferentes opciones, marque alguna de ellas.
Si usted tiene el número de tarjeta de la conferencia que enseña cada noche a la entrada, ponga allí sencillamente el número de su tarjeta, a la derecha en cualquier lugar acá. Y mientras tanto, un servidor estará interpretando una alabanza y usted podrá ir tomando esa decisión de acuerdo a lo que el Señor le impresione. Una vez que usted tenga llena la tarjeta, alguien la recogerá y usted entonces tendrá la oportunidad de haber participado en esta hojita de decisión por Cristo. Me preguntas por qué sirvo a Dios, si será por querer ir al cielo o con ángeles sin par andar allí por aquellas calles de oro, o si será por beber de aquella fuente que nunca cesará de correr, o si será por vivir por siempre, siempre y siempre en aquel mundo feliz. Mas si del cielo yo nunca llegase a saber, ni ángeles pudiese conocer, me bastó con tener al Señor aquí en mi ser, pues en un mundo de tinieblas andaba yo y Él me trajo a la luz. Mejor amigo jamás podré hallar, que penas y pruebas Él sabe llevar. Me bastó con tener al Señor en mi ser, pues en un mundo de tinieblas andaba yo y Él me trajo a la luz. Oh, si en un mundo de tinieblas andaba yo y Él me trajo a la luz. Amigo, esa tarjetita la hemos preparado para que usted medite acerca de su condición. Llénela. Vamos a dedicar algunos minutos para orar en forma personal y después de eso pasaremos a la última parte de nuestro texto para orar. Dedique usted unos minutos tranquilo para orar y pensar. Deje que el Espíritu de Dios se mueva en su corazón y deja que el Señor le hable y le diga lo que usted necesita para esta ocasión. Querido Padre, estamos concluyendo otra noche de reuniones. Tú estás sellando al planeta Tierra, a todos tus discípulos, todos tus seguidores que han aceptado a Jesús y que permiten que el Espíritu Santo, como solo Él sabe hacerlo, pueda escribir los santos mandamientos en el corazón de las personas que te acepten. No permita, Señor, que nadie salga de aquí sin haber tomado una decisión por el cielo. Y oramos para que la divina presencia de Jesús y del Espíritu nos lleven a respetar su santa ley. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte ahora a abrir rápidamente la Escritura en 1 Samuel, el capítulo 15. 1 Samuel, el capítulo 15.
Dice los versículos que van desde el 1 hasta el 8. Voy a resumir el texto. Veamos los versículos 8 y 9. 1 Samuel 15, versos 8 y 9. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados. Saúl había sido rey de Israel, había gozado de la bendición de Dios, tenía todo el cuidado del cielo, había sido protegido y cuidado con ángeles, y Dios lo había tomado allí de en medio de la tribu de Israel, de la tribu más pequeña de Benjamín, para que fuera el líder espiritual de la nación. Y Dios había prometido derramar en Saúl el Espíritu Santo, y había sido derramado aceite sobre su cabeza como un símbolo de esa decisión. Pero algo raro empezó a trabajar en la mente de Saúl. Se empezó a acostumbrar a escuchar la voz de Dios, pero no a hacer lo que Dios decía. Y vamos a mirar en la experiencia de este rey rápidamente, en un promedio de unos 3-4 minutos, cómo esos pasos lo fueron llevando hasta cometer el pecado imperdonable. Vemos aquí la primera señal, el primer síndrome. Saúl empezó a hacer las cosas como a él le gustaba hacerlas y no como Dios decía que debían hacerse. Dios le dijo: quiero que extermines todo este asunto porque está contra mis principios, quiero que cumplas mi voluntad. Pero Saúl sencillamente dijo: yo voy a ser parte de tu voluntad, voy a hacer una parte hacia mi voluntad. Primer escalera descendente. Vamos ahora a 1 Samuel también, pero ahora el capítulo 18. Vamos al capítulo 18 y vamos a leer el versículo número, vamos a leer allí del capítulo 18 y leeremos entonces el versículo número 6 en adelante. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvía de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y la Biblia dice: cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. El segundo pecado, la segunda característica en la actitud de Saúl fue el negarse a recibir el perdón de Dios, el jugar con el perdón de Dios, el negarse a tener la gracia de Dios en su vida para perdonar a otros. Hay muchos hogares que se destruyen por la falta de perdón. Hay muchas familias que dejan de ser felices por la falta de perdón. Hay muchos cristianos que llegan a dejar de ser cristianos por no comprender el espíritu del perdón. Y la Biblia nos dice que este segundo paso llevó al rey Saúl todavía más cerca del pecado imperdonable, negarse a gozarse en el perdón de Dios y a ser feliz. Una de las características de una persona que está alejándose de Dios más y más es que se llena de odio contra otros. No puede ser feliz, no puede transmitir la felicidad hacia otros o de otros hacia él. Y el rey Saúl ya estaba entrando en esa condición, estaba empezando a odiar a todo lo que le rodeaba. El pasaje allí continúa en el versículo 11. Dice la Biblia en el versículo 11 de ese mismo capítulo 18: y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evitó 2 veces. La persona que está por cometer el pecado imperdonable no puede diferenciar entre lo bueno y lo malo. Su mente se le empieza a nublar. Lo malo es bueno y lo bueno es malo. No puede diferenciar porque ya va endureciendo su mente, y lo que es malo le parece que está bueno hacerlo. Y si usted va conmigo ahora al versículo número 33, el número 33 allí, el versículo número, vamos a leer de allí de la palabra de Dios. Vamos un momentito del capítulo número 20, amigos. Los tenía pensando qué capítulo era, ¿no es cierto? 1 Samuel capítulo 20, versículo 33. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David.
El otro diagnóstico del pecado contra el Espíritu Santo es que la persona pierde amor y respeto por su familia. Se goza en lo malo que le pasa a su familia y busca lo malo para sus seres queridos. El rey Saúl quiso matar a Jonatán, a su propio hijo, con una lanza por tratar de defender a David. Esa es la sintomatología, el proceso de degeneración de un individuo que ha despreciado la voz de Dios. Y lo último, lo más trágico de todo, lo encontramos aquí en 1 Samuel, el capítulo 28. Vamos a leer el capítulo 28 de 1 Samuel y vamos a leer los versículos 7 en adelante. Dice la palabra de Dios allí lo siguiente: entonces Saúl dijo a sus criados, 1 Samuel 28, versos 7 en adelante. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. El último gran pecado de Saúl fue llegar a considerar que lo que el diablo le ofrecía era mejor que lo que Jesús le daba. Esa es la radiografía de una persona que está por cometer el pecado imperdonable. Pero no tiene que ser así con nosotros. Podemos recibir el amante y maravilloso abrazo de Jesús. Podemos recibir el maravilloso consuelo del cielo y en su misericordia gozarnos. Y quiero en esta hora invitarle a considerar el Salmo 23, que es el Salmo del Espíritu, el Salmo que acompaña al creyente a lo largo de su vida. Y leamos allí del Salmo 23 las siguientes palabras del salmista David: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuántos desean que el Espíritu Santo comience esa obra maravillosa de reproducir por la gracia de Jesús el carácter de Cristo en nuestros corazones por medio de los 10 mandamientos escritos en el alma? ¿Cuántos desean? Dios les bendiga.